Solo el 2% de quienes ven este canal están suscritos. Suscríbete para que puedas seguir mejorando el contenido para ti. Muchas gracias. ¿Y si el verdadero enemigo de la fe no estuviera fuera de los muros sagrados, sino arrodillado ante el altar? Durante siglos, los ojos de la cristiandad se posaron en el infierno, llamas, demonios, pactos y tentaciones. Pero mientras los inquisidores exorcizaban campesinos y quemaban herejes, algo más antiguo y silencioso recorría los pasillos de lo sagrado. Se vestía de pureza, hablaba en nombre de la salvación, pero llevaba en las venas la sangre de los que nunca murieron. En los registros oficiales del Vaticano hablan de herejías y sectas, pero los documentos que no llegan a la vista del público, aquellos guardados en cofres de hierro, sellados con sangre y cera menos, se cuentan otra historia. Una historia donde el miedo no se dirigía al infierno sino al vampiro. No al monstruo grotesco de la superstición popular, sino al traidor perfecto, el que conoce los ritos, repite las oraciones, participa en las misas, el vampiro que se oculta bajo el manto de la fe en la penumbra de los archivos secretos. Existen cartas que relatan a monjes que jamás envejecieron, testimonios de sacerdotes que evitaban el sol con disculpas piadosas, reliquias selladas en plata, no por blasfemia, sino por precaución. Y sobre todo, está el silencio pesado de una iglesia que, por miedo o complicidad, jamás pronunció ciertos nombres. Este video no trata sobre el infierno predicado en los púlpitos, trata de un mal más frío, más antiguo y más disfrazado, un mal que el propio Vaticano intentó esconder bajo 7 llaves y que tal vez aún camina entre los fieles, asistiendo a cada misa, confesando cada pecado, esperando estás a punto de cruzar las puertas de una verdad sepultada durante siglos. Prepárate para adentrarte en corredores donde santidad y sed de sangre van de la mano. Antes de que existieran los sacerdotes, hubo guardianes del silencio. Antes de la cruz, hubo símbolos más antiguos, luna encendida, serpientes entrelazadas, cálices que jamás tocaban la luz del día. Mucho antes de que el Vaticano se alzara, otras liturgias se entonaban bajo tierra, en criptas profundas, donde la expresión vida eterna no era una metáfora, sino una condena. Cuando los primeros evangelios comenzaron a circular entre las comunidades cristianas primitivas, muchos fueron rechazados por los concilios posteriores como apócrifos, pero algunos no solo fueron excluidos, fueron cazados, exterminados, reescritos y sepultados con terror. Uno de ellos, conocido solo como el Evangelio de la Rosa Espectral, hablaba de un maestro que no murió en la cruz, sino que se ocultó entre los muertos. Sus palabras describían un sangre incorruptible, discípulos que jamás sentirían hambre ni sed, y un beso que no daba vida, sino que succionaba el alma. Ese evangelio nunca se encontró oficialmente, pero persisten rumores de que una copia carbonizada fue incautada en Antioquía en el siglo III, llevada por monjes del desierto hasta Roma, bajo el pretexto de purificación. Esos mismos monjes desaparecieron meses después, cuando sus tumbas fueron abiertas siglos después. Estaban vacías en la semilla de la noche. Se plantó allí, entre los apóstoles renegados y los primeros mártires que no murieron, solo dejaron de respirar. La tradición cristiana nos habla de los santos incorruptos, cuerpos que no se descomponen, perfumados, inalterados por el tiempo. Pero, ¿y si no todos fueran santos? ¿Y si algunos de esos cuerpos preservados milagrosamente estuvieron, realidad, dormidos, custodiados, ocultos, bajo rituales que no impiden la muerte, sino que la despiertan cuando es necesario? El miedo a los vampiros no nació en las aldeas de Transilvania, surgió dentro de los propios textos sagrados
en los pasajes tachados con hierro, en los papiros que ardían más rápido que los pecadores. La sangre, elemento sagrado de la Eucaristía, siempre tuvo doble sentido, vida y maldición. Viva del cáliz se convirtió en un gesto de comunión, pero en ciertos círculos secretos también era un pacto. Por eso, durante siglos, ciertos nombres fueron evitados, ciertos santos nunca tuvieron imágenes. Algunas iglesias no tenían espejos, no por modestia, sino por seguridad. Los primeros sacerdotes exorcistas no cazaban solo demonios, buscaban a los hermanos de fe que ya habían cruzado la línea de la muerte y regresado con hambre. En la Biblioteca Apostólica del Vaticano existe, según exagentes e historiadores ocultistas, un corredor sin nombre, identificado solo con la letra X. Allí, protegidos por sellos mágicos armenios y símbolos alquímicos prohibidos, reposan documentos que sugieren que, entre los 12 apóstoles, 2 nunca murieron y que uno de ellos, el discípulo del crepúsculo, fundó una estirpe de guardianes eternos, ni vivos, ni muertos, ni santos, ni herejes. Esos seres no eran temidos por su fuerza, sino por su habilidad para manipular. Con siglos de existencia, acumulaban conocimiento, influencia y sobre todo, fe. Sí, porque un vampiro creyente es el disfraz perfecto. No teme a la cruz, pues la lleva como símbolo. No huye de la oración, pues la recita mejor que cualquier sacerdote. No irrumpe en la iglesia, él ya pertenece a ella. Ese fue el verdadero pavor de la iglesia. No el infierno, conocido, cartografiado, descrito en 1000 sermones, sino lo desconocido disfrazado de familiar. El enemigo que comulga, el traitor que reza, el vampiro que confiesa en el silencio de las catacumbas de Roma, es distinto. No es solo ausencia de sonido, sino una densidad que parece observar. Son corredores angostos, donde los huesos reposan en composiciones que recuerdan oraciones petrificadas. Y fue en ese escenario donde nació el primer registro oficial, aunque no admitido, de un encuentro con aquello que el Vaticano jamás nombraría en voz alta. El monje Pálidon, el año era 1487, en plena efervescencia de la Inquisición. Mientras hogueras se alzaban en la superficie, un pequeño grupo de frailes franciscanos fue enviado para investigar relatos perturbadores procedentes de las criptas. Bajo la Basílica de San Clemente, supuestamente, un sonido similar a cánticos antiguos en latín arcaico resonaba en las madrugadas, aun cuando no había liturgia prevista. Al principio, se sospechó de ladrones o profanadores, pero lo que hallaron fue algo que ni los inquisidores más endurecidos se atrevieron a dejar en los anales oficiales. A uno de los frailes, el hermano Mateo di Nola, llevó un diario personal. Describe que, al entrar en la sección clausurada de las catacumbas, sintieron un frío repentino, seguido de una presencia invisible, pero asfixiante. Las antorchas parpadeaban sin viento. El aire olía a hierro y mirra. Y entonces, doblando un pasillo parcialmente sepultado, vieron a un hombre con sotana antigua, piel translúcida y ojos color ámbar oscuro, arrodillado ante un esqueleto, murmurando plegarias en una lengua que sonaba a latín, pero con inflexiones desconocidas para ellos. Él no huyó. Tampoco atacó, solo los miró. Una mirada que Mateo describe como el peso de 100 sepulcros y el encanto de una cruz vacía. Los frailes retrocedieron y el hombre desapareció sin sonido ni sombra. Al regresar con refuerzos y reliquias sagradas, todo estaba seco y abandonado, salvo por una cruz invertida, formada de sangre coagulada. En el techo de la cripta, el diario de Mateo fue confiscado, pero una copia sobrevivió en un monasterio aislado en Baviera, donde permaneció oculta por más de 4 siglos. En él
hay detalles perturbadores. El monje pálido no era un espectro común. Dominaba la liturgia, citaba pasajes extintos de la Vulgata latina y susurraba nombres de obispos fallecidos hacía siglos. No era un fantasma, era un superviviente, un siervo antiguo de la fe, o de algo que la precedían. Investigadores del ocultismo y sacerdotes disidentes sugieren que ese monje formaba parte de los Hijos de la Vigilia, una secta desaparecida que creía que la verdadera salvación residía en trascender la muerte física, sin perder la conciencia espiritual. Sus rituales incluían la sustitución gradual de la sangre por un vino negro obtenido de medios nunca aclarados, y la comunión con entidades no humanas descritas como ángeles del éxtasis. Las catacumbas de Roma son un laberinto, literal y simbólico. Allí, entre los huesos de los primeros mártires y apóstoles, se habrían refugiado esos seres eternos, no por miedo a la iglesia, sino por afinidad con sus símbolos y su arquitectura de silencio. El monje pálido fue solo el primero de muchos, una chispa revelada por accidente, y, según las anotaciones de Mateo, pronunció una frase antes de desvanecerse: no todos los muertos duermen, ni todos los vivos respiran. Despius Diis. Evento: el Vaticano selló permanentemente partes de las catacumbas con cemento y hierro consagrado. No se ofreció explicación pública alguna. Solo se registró un cambio en los turnos nocturnos de la guardia papal y una orden discreta a exorcistas de alto rango: vigilar cualquier anomalía en liturgicau. Durante las misas de madrugada desde entonces comenzaron a surgir informes aislados, sombras que atravesaban capillas antes del amanecer, figuras que aparecían fugazmente en los espejos de las sacristías, hostias que se ennegrecían sin motivo nada comprobado, todo encubierto. Pero siempre, en cada caso, había un patrón en ojos excesivamente profundos, piel descolorida, voz tan dulce como la de un ángel, y una cruz invertida de sangre donde menos se esperaría. El Concilio de Trento, iniciado en 1545, fue una de las reuniones más relevantes de la historia de la Iglesia Católica. Oficialmente, respondía a la Reforma Protestante, buscando reafirmar doctrinas, restaurar la disciplina clerical y reafirmar el poder de la fe romana. Sin embargo, entre bastidores, lejos de vitrales y proclamas, acechaba una amenaza mucho más oscura en los corredores helados del monasterio, donde se celebraba el concilio. Allí, en el corazón de las decisiones sagradas, tuvo lugar lo que algunos manuscritos prohibidos denominaron la noche de los susurros. En esa noche, las campanas de Trento guardaron silencio, no por avería, sino por orden directa de dos cardenales que jamás figuraron en los registros públicos del concilio. Estos nombres, según una carta interceptada en 1894 en los archivos secretos del Vaticano, eran Cardenal San Cinco de Arges y Don Gelerian Emi de Moravia, ambos ligados a antiguas dinastías eclesiásticas de Valaquia y Silesia, marcadas por siglos de folclore sobre muertos vivientes, brujería y santos que beben sangre. Esa noche, los corredores se vaciaron con urgencia, los frailes de guardia fueron relevados y las velas apagadas. Las ventanas del salón principal quedaron cubiertas con tapices negros y solo un grupo selecto de 11 clérigos permaneció alrededor de una mesa de piedra, bajo la presencia de una cruz formada con huesos. Lo que allí se discutió no consta en ningún documento oficial, pero hay relatos de un escriba fugitivo, un joven llamado solo Nicol, que observó la reunión desde un tragaluz alto. Oculto entre las vigas del techo, Nicol narró que los 11 rezaban en susurros cadenciados, como si las palabras tuvieran prohibido resonar. En el centro de la mesa había un cáliz negro, sin brillo, y una página escrita en un idioma que no pudo identificar. Aunque su sola visión de los símbolos
le provocó náuseas y sangrado nasal. En cierto momento, 3 figuras ataviadas con sotanas rojas, no las del Vaticano, sino de un corte arcaico, como salida de otro siglo, aparecieron en la sala, sin entrar por la puerta. Todos se arrodillaron. Esas 3 entidades no hablaban, solo contemplaban a los presentes con una intensidad que Nicole describió como la mirada del pecado antes de cometerse. Los cardenales parecían en trance. Uno de ellos comenzó a mutilarse con un pequeño puñal de plata, trazando en su pecho el símbolo de una flor invertida, la llamada rosa negra, usada en rituales ocultos vinculados a la carne eterna. Otro vertió vino en el suelo y pronunció: para que la sangre de la fe alimente a quienes ya no viven, pero no murieron. Entonces uno de ellos, identificado después como Dom Hilarion, ofreció un relicario sellado con cera. Dentro, según apuntes apócrifos, había un fragmento de hueso de Santa Lucía, completamente ennegrecido. El vampiro, pues no hay otro término, acercó el relicario a sus labios, tocándolo levemente, y los tapices de las ventanas se estremecieron, como si una tormenta invisible invadiera la sala. Nicole huyó antes de ver el desenlace, pero dejó escrito que aquella noche no terminó con oraciones, sino con gritos sofocados y olor a hierro esparcido por los pasillos del monasterio. A la mañana siguiente, el concilio retomó sus actividades con normalidad. Ninguno de los que asistieron a esa reunión volvió a verse en público durante al menos un mes, y uno de los frailes encargados de la limpieza murió días después, por causas desconocidas. Con los ojos totalmente negros y la lengua cortada, en el Vaticano jamás reconoció irregularidad alguna en esos días. Pero tras el episodio, se incluyó discretamente una cláusula en el protocolo de protección y exorcismo: el uso de la cruz de plata con piedra negra, un artefacto sin estatus oficial, pero que se vio en manos de sacerdotes especializados en rituales extremos, siempre en los viajes más secretos de la iglesia. Esa cruz jamás se bendice con agua bendita, sino con sangre de mártires. La noche de los susurros marca un punto de inflexión, la primera evidencia concreta de que figuras vampíricas no solo observaban a la iglesia, sino que participaban activamente en sus decisiones. Si antes se temía una infiltración simbólica, ahora era una simbiosis real, una alianza táctica o un dominio silencioso. Lo más perturbador es que, tras aquella noche, los decisions del concilio adoptaron un tono más austero, más sombrío, más obsesionado con el cuerpo y el sacrificio. La carne fue vilipendiada, la sangre glorificada, el sufrimiento santificado. ¿Casualidad o reflejo de la influencia de seres que veían en el tormento una forma de alimentación espiritual? Si esos seres están entre nosotros, why sí molderen el rumbo de la fe tal como la conocemos. ¿Qué más se construyó bajo sus colmillos? Existen rituales jamás enseñados, solo susurrados en criptas, protegidos por juramentos de silencio y sellos de sangre. El llamado ritual de la rosa negra es uno de ellos, un rito antiguo, no recogido en grimorios oficiales de la iglesia, pero practicado en secreto por una facción oculta en el corazón del Vaticano. Más que una ceremonia, este ritual representaba la consumación de un pacto ancestral entre ciertas órdenes y aquellos que caminan entre los vivos sin pertenecer a ellos. A la rosa negra no es solo un símbolo estético. Originalmente era una flor cultivada en tierra sagrada mezclada con huesos de vírgenes y regada con sangre humana. Su cultivo, descrito en manuscritos alquímicos atribuidos a clérigos disidentes, formaba parte de una ceremonia de renacimiento consacrada a medianoche, bajo el ciclo exacto de un eclipse lunar. La rosa negra debía sumergirse en un cáliz de plata
con la sangre de un fiel moribundo, preferiblemente un sacerdote agonizante. Luego se ofrecía al iniciado de la noche, un ser que había trascendido la muerte mediante la fe corrompida, a la primera vez que este ritual se llevó a cabo. Dentro de las murallas del Vaticano fue en el siglo XVII, en medio de inexplicables muertes entre jóvenes seminaristas, registros perditos, rescatados parcialmente por investigadores esotéricos en el siglo XIX, indican que un grupo de cardenales formó una confraternidad secreta llamada Congregatio Sanguinis Rosa, dedicada a estudiar los misterios de la inmortalidad a través de la liturgia invertida. Sus encuentros tenían lugar en capillas subterráneas desactivadas, siempre al margen de la oficialidad. Esos cardenales creían que la sangre no era solo un símbolo de salvación, sino el vehículo real de la divinidad, que Cristo no murió para redimirnos, sino para transformarnos, que la última cena fue, en verdad, un ritual de transfiguración carnal, y que los verdaderos herederos del reino de los cielos serían quienes soportaran la eternidad. Por ello, para ellos, el ritual de la rosa negra no era blasfemia, sino continuación de la obra de Dios. Invocaban antiguos arcanos desterrados, como Sariel, Benamiu y Azazel, quienes, según el libro de Enoch, enseñaron a la humanidad ciencias prohibidas, incluida la manipulación de carne, sangre y alma. A cambio, los vampiros que participaban en la ceremonia revelaban secretos del más allá, orígenes del alma, naturaleza del pecado y profecías sobre la caída final de la Iglesia. No obstante, la práctica de este ritual desató un cisma en la sombra. No todos en la curia aceptaban esas prácticas. Se gestó una guerra secreta dentro de la jerarquía católica. Mientras los defensores de la rosa negra crecían en número e influencia, surgió una resistencia a sacerdotes, cazadores entrenados para identificar y eliminar a los inmortales. De sotana, esta división jamás llegó al pueblo, pero se tradujo en eventos extraños, incendios inexplicables en bibliotecas eclesiásticas, desapariciones de monjes eruditos, brotes de locura en conventos aislados y, sobre todo, el cierre repentino de 5 capillas históricas entre 1654 y 1662. En todas ellas, tras discretas excavaciones hechas por estudiosos modernos, se hallaron vestigios del ritual huesos, dispuestos en círculos, rosas negras, petrificada, y fragmentos de cálices de plata con inscripciones en una lengua que mezclaba hebreo, griego y sumerio. En 1666, un año de fatal resonancia, el Vaticano decidió erradicar cualquier mención al culto. Desplegó una operación interna conocida solo como Exumbra, destinada a eliminar a los últimos miembros activos de la Congregatio Sanguinis Rosa. Los registros apuntan que, durante esa purga, más de 20 cuerpos fueron hallados completamente exangües en criptas selladas, entre ellos 2 cardenales desaparecidos décadas atrás. Inexplicable Hemd. No habían envejecido ni un día a partir de entonces. El Vaticano reforzó su vigilancia, impuso un silencio absoluto, destruyó textos prohibidos y blindó los archivos secretos con capas de protección mística. Pero había un problema: los vampiros ya no habitaban solo los subterráneos. Se infiltraron en catedrales de todo el mundo, ocuparon cargos en órdenes discretas, dirigieron monasterios olvidados y quizás, solo quizás, volvieron a influir en decisiones de alto nivel. El ritual de la rosa negra desapareció de los registros, pero no de las leyendas. Se dice que aún se practica en noches de eclipses raros, por sacerdotes que juraron lealtad no al dios de la luz, sino al dios de la supervivencia, y que en cada generación un nuevo jardinero negro cultiva la flor prohibida, aguardando el regreso
de quien nunca murió, sino que esperan. La Iglesia siempre negó oficialmente la existencia de vampiros, relegándolos a meras supersticiones. Pero entre bastidores, lejos de púlpitos y sermones, formaron a sacerdotes guerreros para enfrentar enemigos que jamás podrían nombrar en público, y para ello necesitaban armas no reconocidas oficialmente. Ninguna era más temida ni más sagrada que la cruz invertida de plata. A simple vista puede parecer un símbolo herético, pues la cruz invertida se asocia al satanismo moderno y al anticristo, pero dentro del círculo interno de exorcistas y cazadores vaticanos tenía otro significado, no una negación de Cristo, sino un arma contra aquello que se ocultaba tras la fe, vestido de santidad. La cruz común ahuyenta demonios, pero el vampiro, que domina los ritos y habita entre hombres de sotana, aprendió a protegerse con símbolos convencionales. Se requirió algo más radical, una inversión deliberada, bendecida, no con esperanza, sino con dolor. La cruz invertida de plata se forjaba en talleres subterráneos por artesanos iniciados en alquimia cristiana, guiados por monjes de la orden de San Longino, la misma que, según rumores, custodia la verdadera lanza del destino, fabricada con plata extraída de relicarios profanados, objetos que perdieron su sacralidad tras la corrupción. Esa cruz cargaba la agonía de la fe quebrada, el peso de la duda y el martirio no aceptado. Se consagraba con sangre de mártires y se sellaba con el Salmo 88, el más sombrío de todos, que termina en tinieblas y abandono. No funcionaba como un amuleto tradicional, sino como llave de ruptura. Al presionarla contra la piel de un vampiro infiltrado, sobre todo si alguna vez fue creyente antes de su transformación, rompía el velo que lo camuflaba. Su apariencia humana se desvanecía. La seducción daba paso al horror. Los ojos se volvían opacos, los colmillos afloraban y el aliento olía a tumba. Era entonces cuando el cazador Sabían estaba ante uno de los hermanos sombríos. No todos los sacerdotes recibían permiso para portar esa cruz, solo aquellos que pasaban 3 rituales. El silencio absoluto renuncia a revelar al enemigo, el ayuno de los vivos días sin contacto humano y el bautismo, inmersión en agua bendita, mezclada con cenizas humanas. Después, llevaban tatuada la cruz en la carne, una rosa marchita en el hombro izquierdo, recordatorio de su juramento durante los siglos XVIII y XIX. Se documentaron varios enfrentamientos en códices sellados entre cazadores y vampiros con sotana. Destaca la cacería de Ravenna, donde 4 sacerdotes armados con cruces invertidas rodearon una abadía tomada por seres que cantaban misas al revés. Al blandir la cruz y pronunciar el nombre de San Bartolomé al revés, los vampiros perdían su capacidad de manipulación mental y quedaban vulnerables a la luz de una vela consagrada. Curiosamente, esta cruz jamás debe mostrarse a los fieles. La Iglesia teme que su poder simbólico de inversión, duda y dolor contamine a quienes no estén preparados. Por eso la mantiene oculta, envuelta en paños negros, guardada en compartimentos falsos, dentro de confesionario abandonado. Y los sacerdotes que la portan viven en el anonimato, sin parroquia ni nombre. Se ven a la fe y a la oscuridad, pero con los recientes susurros de nuevas infiltraciones, circulan rumores de que forjan nuevas cruces y entrenan a una generación de cazadores distinta. La guerra en las sombras nunca acabó, solo cambió de forma la historia. Oficial dice que el cardenal Lorenzo di Alberni murió en 1702, víctima de una fiebre fulminante durante una misión diplomática en el norte de África. Sin embargo, nunca se mostró su cuerpo. No hubo funeral público ni reliquias. Extrañamente,
Su nombre desapareció de varios listados eclesiásticos en las décadas posteriores, como si su existencia fuera un error. No obstante, en los archivos secretos del Vaticano, concretamente en el sector llamado Archivo 72, su historia aún late no como la de un mártir, sino como la de un condenado eterno. El Archivo 72 es uno de los compartimentos más restringidos de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Según exmonjes desertores, solo cardenales de la congregación para la doctrina de la fe lo acceden y guardan la llave como si fuera un objeto y una oración a la vez. Sus textos no tratan de herejías comunes o eventos históricos ocultos, sino de anomalías espirituales internas, individuos que, habiendo pertenecido a la Iglesia, se convirtieron en amenazas sobrenaturales. El caso de Lorenzo es el más temido en su dossier, codificado bajo el título Dominase Sanguis. Revela que vivió más de 150 años, atravesando pontificados sin un solo signo de envejecimiento. Al principio, se consideró un milagro, pero conforme su conducta se tornó errática y sus escritos más oscuros, las sospechas crecieron. Hablaba de la muerte como una elección, se refería a Jesús como el primero transfigurado, e insistía en que la salvación era física, no espiritual. Varios seminaristas formados bajo su tutela fueron hallados muertos, con expresiones de éxtasis y agotamiento extremo, pero sin marcas visibles. Uno de ellos, antes de morir, dibujó en el suelo, con su propia sangre, el bebe la fe. Tras ese episodio, se abrió una investigación secreta. Cuando un grupo de frailes intentó confrontarlo durante una misa, Lorenzo simplemente desapareció ante el altar, dejando una sotana ensangrentada y una rosa negra aún viva, palpitando como si respirara. Han exiliado en secreto. No fue ejecutado, pues la Iglesia reconoció que había trascendido las leyes de la carne. En su lugar, lo sellaron en una cripta bajo el monte Serat, un lugar asociado, desde la antigüedad, a cultos enigmáticos. El sello combinaba símbolos cristianos, inscripciones etruscas y cánticos extraídos del libro de Enoc. Tres guardianes fueron designados para vigilarlo hasta sus muertes. Todos quedaron mudos y ciegos en sus últimos años. El Archivo 72 incluye también relatos de intentos de liberación. Durante la Segunda Guerra Mundial, nazis de la Nennerve, división dedicada al ocultismo, intentaron abrir la cripta con mapas robados del Vaticano. Solo un soldado sobrevivió, descrito como mentalmente cojoído. Pasó el resto de su vida repitiendo: Anel sonríe con dientes de cordero Hanoi. El nombre del cardenal Lorenzo sigue siendo evitado en los corredores de la curia, pero documentos recientes, fechados en 2007, mencionan que otra rosa negra floreció cerca del monte Serat y, según observadores secretos de la propia Iglesia, el sello de la cripta muestra grietas, como si algo, muy lentamente, despertara. El Archivo 72 no solo guarda secretos, sino advertencias. Ahí se halla un último mensaje escrito a mano, con tinta de vino y cenizas. Cuando Él regrese, no vendrá como enemigo, vendrá como guía, como santo, como salvador, y entonces será demasiado tarde para cerrar los ojos. Durante siglos, el Vaticano se consideró la última fortaleza contra las fuerzas del mal. Sus muros resguardaron secretos, reliquias y la esperanza de millones. Pero, ¿y si tras esos muros algo más antiguo y sombrío se alimentara de la propia fe? ¿Y si, entre altares y crucifijos, existieran seres que no solo sobrevivieron a los siglos, sino que prosperaron gracias al silencio sagrado? El miedo declarado era el infierno, con sus demonios, sus tentaciones y su iconografía aterradora. Pero tal vez el terror verdadero siempre residió en el hábito del hermano, en la mirada del monje
en la voz mansa del sacerdote al vampiro. Como vemos, no es el ser grotesco de los cuentos populares, sino el parásito de lo sagrado. No invade iglesias, construye capillas, no teme la cruz, la lleva invertida en el corazón. Y su arma más poderosa no es la mordida, sino la fe distorsionada desde los evangelios borrados, pasando por las catacumbas encantadas, los rituales prohibidos y las cruces invertidas de plata. Hemos visto un panorama inquietante de infiltración silenciosa y manipulación espiritual. El Vaticano, a lo largo del tiempo, no solo combatió estas fuerzas, en ocasiones las acogió, por miedo, por conveniencia, o por creer que podía controlarlas. Pero el poder oscuro no se somete, espera, sonríe entre los fieles y moldea el futuro en las entrelíneas de los sermones. Hoy muchos creen que estas historias son meras alegorías, que no hay vampiros en el corazón de la fe, aunque todo es metáfora. Pero quizá ese sea el último truco, hacernos creer que el monstruo no existe, mientras reparte bendiciones, absuelve pecados. Y observa, hambriento, al otro lado del confesionario, a la pregunta. Entonces, no es si el Vaticano creyó en vampiros, es ¿por qué los temieron más que al infierno mismo? Tal vez porque el infierno es una amenaza lejana, pero el vampiro está a nuestro lado. Las respuestas que buscas yacen en las preguntas que nadie se atreve a formular. Hasta el próximo viaje a lo prohibido.